Bienvenidos una vez más a este rincón donde celebramos el universo de las series y telenovelas turcas. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en una historia que va más allá de la ficción, una historia con nombre y apellido, Can Yaman y Demet Özdemir. Y más específicamente vamos a analizar el gesto, el mensaje, la declaración que Can Yaman, nuestro apuesto galán turco, le dedicó a Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosísima Erkenci Kuş. Como ya les dije, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí analizamos las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Y activen la campanita, así no se pierden nada. Ahora, sin más preámbulos, entremos en materia. Para aquellos que aún no estén familiarizados con este fenómeno, permítanme presentarles a los protagonistas. Can Yaman, el galán que conquistó al mundo ***. Can Yaman, nacido en Estambul, Turquía, es un actor que ha escalado a la fama con una velocidad asombrosa. Su físico con su altura imponente, sus ojos penetrantes y su sonrisa cautivadora, es innegable. Pero más allá de su atractivo, Can ha demostrado ser un actor talentoso y comprometido con su trabajo. Su camino hacia el éxito comenzó con papeles en series turcas como Gönül İleri y İnadına Aşk, pero fue Erkenci Kuş la que lo catapultó a la fama internacional. Con su interpretación de Candivit, un fotógrafo de renombre con un espíritu aventurero y un corazón de oro, Can conquistó a audiencias de todo el mundo. Su habilidad para transmitir emociones, su carisma y su química con su coprotagonista, Demet Özdemir, lo convirtieron en un ídolo de masas. Después de Erkenci Kuş, Can ha continuado cosechando éxitos en proyectos como Bay Jail y Sandokan, demostrando su versatilidad y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su popularidad trasciende fronteras y su nombre es sinónimo de éxito y talento. Demet Özdemir, la actriz que ilumina la pantalla ***. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con una belleza natural y un talento innato para la actuación. Nacida en İzmit, Turquía, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida con su trabajo. Su trayectoria en el mundo del entretenimiento comenzó como bailarina, pero rápidamente se enfocó en la actuación. Ha participado en numerosas series turcas, destacando por su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Su papel como Sanem Aydin en Erkenci Kuş fue un punto de inflexión en su carrera. Con su interpretación de una joven soñadora y valiente, Demet cautivó a los espectadores con su encanto, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones. Su química con Can Yaman fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Después de Erkenci Kuş, Demet ha protagonizado otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Ankara, demostrando su talento y consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Erkenci Kuş, el pájaro que encantó al mundo ***. Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español, es una telenovela turca que se convirtió en un fenómeno global. La serie, llena de romance, comedia y situaciones entrañables, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que, por azares del destino, encuentra el amor en su jefe, Candivit, un fotógrafo de renombre. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. La serie destacó por su guión cautivador, su producción impecable y sobre todo por la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la intensidad de sus escenas. Todo esto nos hacía creer que lo que veíamos en pantalla era algo más que una actuación. Erkenci Kuş fue un fenómeno cultural. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos sobre la serie y sus protagonistas. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Sanem y Can, y soñaban con que su amor fuera real también en la vida real. La química innegable, realidad o ficción, ***. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores de romance entre Can Yaman y Demet Özdemir no hacían más que crecer. La química entre ellos era innegable, y los fans querían creer que su amor era real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada palabra para intentar descifrar la verdad. ¿Eran pareja? ¿Estaban enamorados? La pregunta rondaba en el aire. En ese momento tanto Can como Demet mantenían una postura discreta, sin confirmar ni desmentir nada.
Sin embargo, las miradas cómplices, los gestos de cariño y las declaraciones ambiguas alimentaban la esperanza de los seguidores. La verdad, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la intensidad de sus escenas. Todo esto nos hacía creer que lo que veíamos en pantalla era algo más que una actuación. Aunque nunca confirmaron públicamente su romance, el cariño y la admiración entre ambos eran evidentes. Se apoyaban mutuamente, se elogiaban en las entrevistas y compartían momentos de complicidad en las redes sociales. *** Después de Erkénthicus, caminos separados ***. Después del éxito de Erkénthicus, Can y Demet tomaron caminos separados. Cada uno siguió adelante con sus proyectos, y aunque mantuvieron una relación cordial, la chispa que había brillado en la serie pareció apagarse, o al menos, volverse menos visible. Los fans se sintieron tristes y decepcionados. Habían soñado con que su amor fuera real, y verlos separados fue un duro golpe. Pero la vida es así, y las relaciones cambian. Can y Demet continuaron sus carreras profesionales, y aunque mantuvieron una relación de respeto, su vínculo se transformó. ***. El mensaje de Can Yaman, un gesto que conmovió al mundo ***. Y es aquí donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir. ¿Qué fue lo que dijo, que lo motivó y por qué ha conmovido a todos? Recientemente y para sorpresa de muchos, Can Yaman hizo una declaración pública dirigida a Demet. No fue una declaración romántica ni una confesión de amor. Fue algo mucho más profundo y significativo. Fue un mensaje de respeto, admiración y agradecimiento. En este mensaje, Can Yaman se refirió a Demet como una persona especial, destacando su talento, su profesionalismo y su bondad. Habló de la conexión que compartieron durante el rodaje de Erkénthicus, y de cómo ese proyecto los unió de una manera única. Enfatizó la importancia de los buenos recuerdos y la huella que Demet dejó en su vida. Pero lo que realmente conmovió a todos fue el tono del mensaje. Can no solo habló de su relación profesional, sino que también expresó su aprecio por la persona que Demet es. Reconoció su crecimiento como actriz y como mujer, y le deseó lo mejor en todos sus proyectos futuros. Fue un mensaje sincero, honesto y lleno de afecto. ***, ¿por qué este mensaje fue tan especial? ¿Por qué este mensaje ha generado tanto revuelo? En primer lugar, porque es inusual que las celebridades hablen públicamente de sus relaciones pasadas, especialmente cuando la relación ya no existe. En segundo lugar, porque el mensaje de Can fue tan genuino y desinteresado. No buscaba publicidad ni atención. Simplemente quería expresar sus sentimientos y agradecer a Demet por su paso por su vida. Este gesto ha demostrado la madurez y el buen corazón de Can Yaman. Ha demostrado que a pesar de las diferencias, el respeto y la admiración pueden perdurar. Y esto es algo que todos podemos aprender y admirar. En un mundo donde las relaciones en el espectáculo suelen ser efímeras y llenas de drama, el mensaje de Can fue una bocanada de aire fresco. Nos recordó la importancia de valorar a las personas que han sido importantes en nuestra vida, de expresar nuestros sentimientos y de mantener una actitud positiva ante las experiencias pasadas. ***, la reacción del público, nostalgia y emoción ***. La reacción del público ante el mensaje de Can fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de comentarios de admiración y emoción. Los fans de Erkénthicus revivieron la nostalgia por la serie y recordaron con cariño la química entre Can y Demet. Revivieron momentos inolvidables, escenas icónicas y la magia que los cautivó durante meses. Otros se mostraron conmovidos por la sinceridad de Can y su capacidad para valorar a las personas que han sido importantes en su vida. Admiraron su madurez y su capacidad para expresar sus sentimientos de manera genuina. El mensaje de Can generó un sentimiento de unidad entre los fans, que celebraron este gesto como una muestra de respeto y cariño. ***, el mensaje como lección de vida ***. El mensaje de Can no solo fue un gesto hacia Demet, sino también un ejemplo para todos nosotros. Nos recordó la importancia de expresar nuestros sentimientos, de agradecer a quienes nos han acompañado en el camino y de mantener una actitud positiva ante las experiencias pasadas. Nos enseñó que el respeto y la admiración pueden perdurar a pesar de las diferencias, y que el pasado puede ser recordado con cariño. El mensaje de Can fue una lección de vida para todos nosotros.
Nos recordó la importancia de ser auténticos, de ser agradecidos y de valorar a las personas que han dejado una huella en nuestra vida. Asterisco asterisco la reacción de Demet, un gesto de agradecimiento asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo reaccionó ante el mensaje de Khan? Aunque no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, se sabe que Demet recibió el mensaje con agrado. Sus allegados han confirmado que se sintió conmovida por las palabras de Khan y que valoró su gesto. Es evidente que, a pesar de todo, existe un gran respeto y cariño mutuo entre ambos actores. Demet, al igual que Khan, ha demostrado ser una persona madura y agradecida. Su silencio ante el mensaje de Khan también es un signo de respeto. No quiso convertir el gesto en un circo mediático, sino que prefirió mantener la privacidad. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué esperar de Khan y Demet? Asterisco asterisco. ¿Y qué podemos esperar del futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Aunque es difícil predecir el futuro, una cosa es segura, ambos seguirán brillando en la industria del entretenimiento. Khan, con su talento y su carisma, continuará cosechando éxitos en sus proyectos. Su popularidad trasciende fronteras y su nombre es sinónimo de éxito. Demet, con su versatilidad y su dedicación, seguirá conquistando al público con su trabajo. Su talento es innegable y su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor. Y quién sabe, tal vez, algún día, vuelvan a coincidir en un proyecto. La idea de verlos juntos nuevamente en pantalla es algo que emociona a muchos de sus fans. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es que ambos han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Asterisco asterisco conclusión, un legado de amor y respeto asterisco asterisco. En definitiva, el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir es un ejemplo de madurez, respeto y cariño. Nos demuestra que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas, pero también pueden ser hermosas. Nos enseña que el pasado puede ser recordado con cariño y que el respeto y la admiración pueden trascender el tiempo y las circunstancias. El legado de Erkenci y de la relación entre Can y Demet es un legado de amor, romance y respeto. Un legado que seguirá inspirando a las generaciones futuras. Así que hemos llegado al final de nuestro vídeo. Hemos hablado del mensaje conmovedor de Can Yaman a Demet Özdemir, de la química entre ellos en Erkenci, de la admiración mutua que se profesan y de la lección que nos dejan. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan sentido tan emocionados como yo. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan del mensaje de Khan? ¿Qué les pareció la química entre Khan y Demet en Erkenci? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.